Y no podemos decir que no había ómnibus, podemos decir que había ómnibus vacíos. El movimiento sindical está integrado por una central única que es el Plenario Intersindical de Trabajadores y la Convención Nacional de Trabajadores. Cuenta hoy con 410.000 afiliados de una población económicamente activa de 1.779.220. ¿Qué significa para el Uruguay tener una central única? Si el PIT-CNT decide realizar un paro general, se realiza sin controversias. Pero, ¿qué pasa en otros países del mundo? España, por ejemplo, tiene 2 grandes centrales sindicales. Italia, por su parte, tiene 3. Para que se decrete un paro total en estos países, tienen que coincidir todas las sindicales. Si no, es considerado un paro parcial. ¿Los uruguayos se sienten representados por el PIT-CNT? Qué tema, ¿eh? Seguramente de aquí para adelante transitaremos todos por un debate, como suele suceder en todas las voces, por lo alto, pero con miradas calificadas, como decimos siempre. Hay algunas personas que dicen, no digas, mira, pero si lo que pretendemos es eso, que haya miradas calificadas y contrastantes. Pero vean ustedes, hay una raigambre, un origen de algunas de las personas que estarán opinando en esta noche, sindical, porque estaremos con Richard Reed, con José Lorenzo López y con Lalo Fernández. O sea, personas conocidas desde hace muchísimo tiempo en el movimiento sindical. Y ellos tendrán seguramente puntos de vista discrepantes, coincidentes, contrastantes. De eso se trata. Todas las voces, en una jornada en la que se cumple un paro y que nuevamente dispara algunas reflexiones. Por ejemplo, lo que les decía Alejandra Labraga en su primera intervención, aquello de la representatividad. Hay algo así como 500.000 de afiliados al PIT-CNT. Está viviendo un momento histórico. Los cotizantes creo que andan en algo así como 300.000, pero es una fuerza impresionante. De eso también vamos a hablar, porque ¿acaso alguien puede desconocer que algunos de los logros en materia laboral fueron fomentados, fogoneados por las bases en el PIT-CNT? Ahora también le han, para algunos analistas, algunos politólogos, le ha torcido el brazo más de una vez al gobierno al que defiende, por el que hizo campaña. ¿Qué decía Carlos Pereira en su condición de expresidente de la Cámara de Comercio y Servicios, pero una persona fuertemente ligada al mundo empresarial, que de hecho ha tenido instancias duras, pero leales con el PIT-CNT? A ver. ¿Cómo afecta a las empresas un paro como el de hoy? No hay duda de que un paro en el país afecta y afecta mucho. Creo que todo el mundo tiene que ubicarse en lo que es parar todo el sistema bancario, el sistema público. Digo, afecta, tiene un costo que es terriblemente importante. Basta sacar lo que es el desenvolvimiento del país en materia económica durante los 365 días del año, dividirlo en eso y vamos a estar, sobre todo en cuanto afecta. ¿Cree que existe un abuso de esta herramienta? Yo no tengo duda. Digo, ahí vamos a volver a hablar del tema de la OIT y del tema, aunque nosotros no estamos en contra, nosotros digo mi empresa, vuelvo a repetir, en cuanto al derecho de huelga, no hay ninguna duda que el derecho de huelga es algo que está consagrado en la Constitución y hay que llevar. Pero cuando estamos en dificultades, a veces el parar el país significa un retroceso. ¿Considera que los trabajadores se sienten representados por el movimiento sindical? Ha sido demostrado a través de varios sucesos que han pasado, en donde el 80% es no afiliado y el 20% sí, y se toman las decisiones en base a ese 20%. No es fácil responder a eso, no quiero ser yo quien lo diga, pero me parece que no es muy democrático. Bueno, ya empezó a arrojar algunos leños a este fueguito que estamos encendiendo. Reiteramos, Carlos Pereira estaba en su condición de empresario, ya desvinculado de la presidencia de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Conrado, buenas noches, ¿cómo te va? Es un gusto saludarte, voy a ir contigo en un instante. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Estuviste hoy de paro o no? Me imagino. No, jamás paré, salvo el 18 de enero del año 1984,
en que me predispuse a parar y por razones laborales tuve que organizar un evento en la empresa donde trabajaba. Así que hasta ese paro me lo salteé por responsabilidad profesional. Lalo Fernández es nuestro invitado a integrarse al panel hoy y se sale de la vaina por algunos comentarios. Lalo, ¿qué tal? ¿Cómo anda? le va? Muchas gracias por la invitación. A usted un por su placer. presencia. Y un saludo al conjunto de la clase trabajadora. Bueno, en este paro al que usted adhiere. Por supuesto. Bueno, y está en lugar de Óscar Andrade. Habría que preguntarle a Óscar, ¿no? Si fue el paro el que imposibilitó su presencia. Ale Labraga, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias, Daniel. Buenas noches para todos. Roberto Hernández, ¿cómo te ¿Qué va? tal, Dani? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué opina Richard Rí de lo que decía Pereira? Me parece muy respetuoso y muy legítimo que él tenga una opinión. Yo obviamente no comparto. Primero, la legitimidad de las medidas la resuelve la ciudadanía. Si el 20% resuelve un paro y el 100% acatan, me parece que está demostrado. La otra cara de la moneda, ¿cuántas empresas votan en la Cámara de Industria? Votan alrededor de 250. En Uruguay debe haber 280.000. Por lo tanto, me parece que el tema de la representatividad es según del lado que se ve. Sobre el tema de la huelga, creo que es un hecho consagrado, él lo ratifica, y creo sí que hay un grado de legitimidad en los reclamos que debería de ser el tema de discusión, porque el paro en sí, paro no, es parte de una dinámica de medida. Lo importante es si el reclamo de los trabajadores es legítimo o no es legítimo. En este caso de hoy... Es legítimo. Es legítimo. Totalmente. Reivindicar, por ejemplo, que no haya, de eso vamos a hablar con José López en instantes, que no haya esos términos tan perentorios para la negociación en el sector público, por ejemplo. Era uno de los reclamos. Conrado Hughes. Me tomé el trabajo de buscar en el sitio del PIT-CNT la plataforma del día de hoy. Y mi perplejidad fue absoluta. No hay apenas un video que tiene muy poquitas vistas de una descripción completamente caótica en donde se empieza diciendo cosas tales como por educación, salud, vivienda y crecimiento. Después, de golpe y porrazo, aparece la rendición de cuentas, es decir, los empleados públicos haciendo parar a todos los empleados privados. Y ahí me puse a pensar en una cosa. El presidente del PIT-CNT ha hablado mucho de los 15.000 pesistas. Si usted es 15.000 pesistas, los muchachos del PIT-CNT hoy le hicieron hacer paro y usted puso de su bolsillo 600 pesos para que parara todo el país sin ningún beneficio para usted, porque revise la proclama y no tiene una sola cosa que a usted le interese. Ahora, si usted es empleado de Gas Sayago, una empresa que pertenece a la UTE y a la ANCAP, y es el encargado de comunicación y gana 120.000 pesos, entonces puso 5.500 pesos. Realmente yo no puse un peso, fui a trabajar como cualquier hijo vecino. José López. Así en vivo es más gracioso el señor Hughes. Yo lo miro a veces por acá por la tele. No, está claro que la plataforma está muy clara. Y está tan clara que en lo que va del gobierno del Frente Amplio es la primera vez que un paro general de 24 horas se vota por unanimidad en la mesa representativa. Los últimos paros habían tenido una votación muy dividida para un lado o para el otro. Cada vez que se habían planteado, se había ganado por 2 o 3 votos para un lado, primero para hacer el paro y después para no hacer un paro de 24 horas. Por lo tanto, si hay una unanimidad de todos los sindicatos de la mesa representativa, evidentemente la plataforma de este paro es abarcativa de la totalidad de los trabajadores de este país. Y la plataforma, aunque el señor Hughes entienda de que no es clara, evidentemente los trabajadores la entendieron claramente. Creo que tenemos algo vinculado, un informe que tiene que ver con la plataforma específica de esta medida convocada, como decía José Lorenzo López, por la mesa representativa en su conjunto. Veámoslo.
20 de julio, paro general de 24 horas. El estancamiento trae retroceso. A concretar. Rendición de cuentas para avanzar. No a la chique. Inversión pública. Desarrollo de la industria. Trabajo. Salario. 6% del PBI para la educación. Verdad y justicia. En defensa de las empresas públicas. Para seguir avanzando, todos al paro general. PIT-CNT. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar la sed. Bueno, hoy no quiero que se me haga mal o algo así, no creo que haya una referencia directa. Hoy no quiero ver nada, no creo que haya una alusión a lo que acaba de decir Conrado Hughes. Lalo Fernández, se mencionaba por parte de Pereira que muchas veces queda la sensación de que se detiene el país. Y hay un sector que es sensible, el financiero, en el que estuvo usted, ¿cuántos años, Lalo? ¿En la banca? Sí. 43 años. Sí, ¿y como presidente de AEU? 20. ¿Efectivamente un paro puede llegar a distorsionar el movimiento necesario para un país que pretende impulsarse en la economía global? Un paro intenta distorsionar. Si no distorsiona, no es un paro válido. El del que sea, de los trabajadores de la bebida, de los trabajadores del sector público, de los bancarios. Cuando uno va a la lucha, busca... ¿Por qué va a la lucha? ¿Por qué va a pagar, a gastarse sus 600 pesos o no sé cuántos, 5.000 pesos que señalaba Connie Hughes? Porque está dispuesto el trabajador a jugar su salario por lograr algo hacia adelante. Es decir, yo creo que lo que hay que mirar en el movimiento sindical no es mirar hoy, a ver qué paro, si la gente está de acuerdo con el paro hoy. Hay que mirar el movimiento sindical, el peso que tiene en la vida democrática del país y el peso que hemos tenido los trabajadores y las trabajadoras uruguayas a lo largo de la historia del Uruguay. Hay que mirarla por ese lado y ver cuánto ha dado el movimiento sindical uruguayo con sus movilizaciones, sus paros de 24 horas y sus otras movilizaciones. Claro, cuando los paros que nos mandábamos en el año 73 defendiendo las instituciones democráticas, donde otros no paraban ni para defender las instituciones democráticas, ni en 1984 tampoco se jugaron para defender las instituciones democráticas, ¿no? ¿Cómo? Ni siquiera en ese momento jugaron y no miraron cuánto dio el movimiento sindical para adelante. Es una personalidad que tiene el movimiento sindical uruguayo que es muy importante verlo en el mundo. Por eso es una central única, que además no es una central, es una convención o es un plenario, ¿verdad? Pero los sindicatos uruguayos son muy claramente, primero que nada, clasistas, defienden lo suyo y defienden al país. Y siempre los sindicatos tienen algo importante, que se puede discutir. Capaz que la plataforma de hoy la podemos discutir, pero en general plantean soluciones para el país. ¿Qué te llamaba la atención, Conrado? No, porque iba siguiendo el razonamiento. Tengo que seguir el razonamiento de Joselo más el de Lalo y entonces me iba perdiendo. Lo que yo estaba recordando era mi postura personal como ciudadano, que convocado en aquel momento, entre otras cosas, por el PIT, porque no era el PIT-CNT, porque no se podía ni nombrar a la CNT, los uruguayos paramos ese día de enero y fue de las herramientas que se hicieron sentir en un año en que finalmente después en julio se hicieron los acuerdos que llevaron a las elecciones y al retorno democrático. Y me sorprendía la referencia creyendo que se hablaba de los partidos. Estaba hablando de las instituciones gremiales. Nunca actúen las instituciones gremiales. La gente está opinando, Ale, y además tenés algunas cuestiones para consultar. Sí, tenemos también nuestra encuesta a través de las redes, pero me gustaría dejarle planteado a nuestros invitados, ya que estamos hablando de los planteamientos que se hacían, ¿no? De las plataformas que se planteaban en este paro general. El dinero, ¿no? Para, por ejemplo, estamos hablando de enero pasado, un ajuste fiscal que obviamente tocó sueldos de 30 y pico, 50.000 pesos, que no son de millonarios, no son de trabajadores, que ni siquiera llega con eso a cubrir una canasta familiar. ¿De dónde saldrían esos recursos? Porque me parece que la chanchita como que tiene un límite, ¿no? Eso lo dejamos planteado. Pero si te parece, claro, Daniel, vamos a ver lo que opinan nuestros televidentes referido a la encuesta que hicimos a través de Twitter. ¿Usted como trabajador se siente representado por el movimiento sindical? Era la pregunta. Y ahí ven la respuesta sobre una base de 1.597 participantes. Nunca tuvimos tantos. Por sí,
12%, es cierto, Connie. Por no, 81%, no opinó el 7%. Bueno, la desaprobación de los uruguayos en los últimos tiempos ha sido una constante. Leen, por ejemplo, esto, hoy me pedía un estimado amigo del Partido Socialista, del partido de Lalo Fernández, que hiciera la precisión, y yo le dije, no tengo ningún inconveniente en hacer la precisión seguramente por vez número 28 o 29. No es una encuesta, es apenas una muestra, es un sondeo sobre una red social y sobre, además, el grupo que sigue, en este caso, a todas las voces. O sea, de científico poco y nada. Los científicos o los cientistas políticos que se han detenido con toda la técnica de analizar esta cuestión han señalado eso, que la desaprobación del PIT-CNT por parte de la población es una constante, José Luis. Bueno, es un tema que se ha instalado, digamos, y que cierto asidero tiene. Recién lo hablábamos antes de empezar, tiene una explicación eso también. Ajá. Porque el trabajador tiene su sentido de pertenencia con su sindicato de base, no con su confederación o con su convención, como es, digamos, el PIT-CNT, que de alguna manera nuclea la centralidad de los sindicatos. Entonces, si no, nos explicaría, por ejemplo, como si tuviera estos niveles de aceptación, el PIT-CNT representa más de 400.000 personas, porque los trabajadores se identifican con su sindicato de base. Entonces, hay que ir a consultar directamente a cada uno de los sindicatos qué nivel de acatamiento tuvo el paro de hoy. Ajá. Y seguramente ustedes, si vieron las calles de hoy, no era un día normal de trabajo. Ese es tu razonamiento respecto a lo que acabamos de indicar. Creo que allí hay algún matiz, Richard. Yo creo que efectivamente las encuestas no reflejan, si los 400.000 afiliados dijeran que están a favor, la encuesta no nos daría de las últimas organizaciones en simpatía en la población. Y creo que hay que revisar algunas cuestiones, ¿verdad? Yo no soy de barrer bajo la alfombra. Creo que hay comportamiento, creo que hay actitudes, creo que hay planteos y discursos que a la gente la alejan. Creo que la gente está movilizada y va a una movilización y espera escuchar un discurso, una plataforma, una propuesta que le llene de la expectativa que tenía, o el salario, o el empleo, o el trabajo. ¿Dónde se está discutiendo a nivel general hacia dónde va el empleo en los próximos años? Y nos encontramos con discursos que están, desde mi punto de vista, cruzado o muy identificado con una enseña política partidaria. Lo digo, lo he dicho siempre, yo creo en la independencia de los sindicatos, me parece que la afinidad y casi el grado de asimilar la conducta de un partido lo que lleva después es a diversificar los movimientos sindicales. En Brasil, cuando entró Lula habían 3 centrales, cuando se fue Lula del último mandato habían 9. Bueno, la gran pregunta es, ¿por qué en vez de sumar, restamos? Yo creo que la gente no se ve representada en algunos temas, en otros sí. Ahora, yo comparto lo de Joselo. Eso pasa a nivel de la organización sindical. Ahora, a nivel del sindicato de base, de la federación o su sindicato único, la gente tiene mucho más apego. ¿Por qué? Porque el dirigente allí se para y les dice cuestiones que son de todos los días. Ahora, entonces, hay cosas... no habrá que cambiar el discurso, no habrá que empezar a hablar cosas de los trabajadores directamente. Te termino. Hay 800.000 trabajadores, junto con 200.000, que casi es 1 millón iguales, de las pequeñas y medianas empresas. ¿Alguien habla de ellos? ¿Alguien le plantea a una pequeña y mediana empresa que si mañana se atrasa un día en el BPS, le arrancan la cabeza y son 250.000 que dan trabajo a 800.000 trabajadores? Bueno, yo creo que hay que revisar un poco el discurso para que la gente nos vea de otra manera. ¿Qué se responde a esto? No, yo en alguna medida coincido. Tengo una visión también, digamos, diferente. Por algo participamos en una corriente dentro del movimiento sindical que es minoritaria, o sea que de alguna manera... Pero para ir a algunos puntos, José, lo de pronto, ¿no? Porque si no nos dispersamos. Allí se habla de esa identidad política que muchas veces ha condicionado la independencia que proclama el PIT-CNT. Bueno, de eso se trata justamente. Digo, las diferentes orientaciones sindicales que nuclean el movimiento sindical tienen agrupamientos de diferentes maneras. Algunas que están vinculadas directamente con partidos políticos, otras con un conglomerado de partidos políticos que de alguna manera se reflejan en el partido que hoy está en el gobierno, y otros que tenemos una visión más independiente de la cuestión, donde creemos que lo que tenemos que representar es el pensamiento de los trabajadores directamente,
y no estar apegado a las diferentes posiciones partidarias. En ese sentido, bueno, hasta ahora la mayoría del movimiento sindical, porque ninguno de esos compañeros que de alguna manera están en el movimiento sindical y representan a sus sectores partidarios, a los trabajadores de sus sectores, pero también a determinados sectores partidarios, están ahí porque dieron un golpe de Estado, sino porque lo eligieron los propios compañeros que saben y que no esconden, digamos, que están identificados con tal o cual sector político. Entonces, es una mistura compleja la que hay que hacer en el análisis de toda la situación para entender el movimiento sindical uruguayo, y mucho más importante es, me parece, entender cómo se mantiene la unidad del movimiento sindical uruguayo, que para nosotros sigue siendo fundamental, y por más que somos minoría, ni se nos cruza por la cabeza abrirnos el PIT-CNT a otra central o a otra cuestión, sino lo que queremos es que nuestra orientación de alguna manera vaya creciendo adentro del PIT-CNT. Está pendiente la respuesta de Lela Braga, pero quiere hacer un apunte Richard Reed. Con Lalo desde el 82, cuando se trató de reconstruir el movimiento sindical, la inmensa mayoría tenía identificación política partidaria. Después del 85, la inmensa mayoría. Ahora, todos teníamos el recato de no tener una identificación de seguimiento. Manteníamos nuestra independencia. Hoy el tema, desde mi punto de vista, varió en el discurso. Entonces, yo lo digo porque me parece así. Yo voy a un acto y quiero escuchar muchas cosas, pero principalmente lo que a mí me afecta, el empleo, el salario, el trabajo. Se habla de cuestiones que, primero, no están discutidas bien a fondo. Segunda, no se puede llevar con una mayoría circunstancial a pretender que todo el movimiento sindical acompañe. Concretamente, el caso Venezuela. Sí. El caso Venezuela, concretamente. Ese caso, por ejemplo. Por ejemplo. Vamos a hablar de eso, si les parece. ¿Querías hacer un apunte, Lalo? Sí. Por eso decía, estamos hablando del tema, de cuál es la posición del conjunto de la población, un día paro. Podríamos mirarla en otro momento y mirar cuál es, cómo da la encuesta, ¿verdad? Esto es importante también tomarlo. Porque estamos discutiendo si la gente está de acuerdo o no está. Ahora, la gente está de acuerdo o no, y si da una encuesta, sea la del TLB o sea cual sea, es una encuesta, es un muestreo. Pero lo que hay que pensar es lo que se reclama. El asunto es la cadencia, que yo decía hoy, Lalo. O sea, viene hace tiempo ese declive en la consideración. Hace mucho tiempo. Yo voy a decir una cosa. Durante muchos años en el país no se permitieron la acción prácticamente del movimiento sindical. Sin embargo, el movimiento sindical fue creciendo y hoy día está impuesto. Los sindicatos, como bien decían los compañeros, son los que están metidos. Pero no hay algo de lo que decía Richard Reed, de barrer bajo la alfombra, por supuesto que sí que hay, pero eso siempre. Y estoy de acuerdo, toda la vida lo discutimos, que hay que abrirse mucho más. El movimiento sindical siempre tuvo la particularidad de que como se compone de varias corrientes en cada sindicato, no, somos varias corrientes, que después se muestran en la propia central. Pero entonces ahí discutimos, ¿verdad? Y se discute abiertamente. Abierta y violentamente en algún caso, ¿no? En AEU a veces hasta las piñas hubo, ¿no? Hubo algún conato de violencia en alguna asamblea de AEU. Yo no recuerdo. No estoy... Yo tengo la referencia periodística, si quiere después pero se la acerco. En mi época no. No, en su época no. No me diga. No, sí, le digo lo que... Pero por eso mismo, Lalo, ahí está el punto. Que muchas veces cuando se llega a este tiempo de identidades políticas tan arraigadas, pueden generarse niveles de tensión tales que se lleva a ese tipo de agresiones. La violencia está metida en la sociedad, exactamente. sin duda. Vamos a responderle la pregunta a Ale Braga, por favor, Ale, porque si no queda pendiente. Joselo. Sobre ¿de dónde salen los recursos? Los recursos. El déficit fiscal está en la mira también, ¿no? Bueno, el movimiento sindical hizo una propuesta concreta en ese sentido, ¿no? Que era alternativa a la que de alguna manera impuso el Poder Ejecutivo. En esa propuesta concreta había, digamos, una premisa que se tomaba de lo que era el discurso de la fuerza política que está en el gobierno en su campaña electoral. ¿Qué era lo que decía la fuerza política que está en el gobierno? Y que acá Lalo, sobre todo, que está vinculado a la fuerza política, me lo puede refrendar. Se decía que iba a pagar más el que tiene más. Y en realidad está pagando más el que gana más, que no es lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo. Porque sigue pagando más el trabajo que el gran capital. Y nosotros entendemos, el movimiento sindical ha hecho alguna propuesta en ese sentido, de que hay margen para sacar recursos y hacer una mejor redistribución de la riqueza
tomando de alguna manera recursos del gran capital que tiene grandes exoneraciones tributarias y que tiene un impuesto al patrimonio que realmente debería rendir mucho más de lo que rinde. Si se hiciera la misma lógica que se hace con el trabajo y con el impuesto al trabajo, el IRPF, con el impuesto al patrimonio, el Poder Ejecutivo tendría mucho más recursos para poder redistribuir en la rendición de cuentas. Más impuestos al capital. Pero una cosa que me parece importante remarcar, porque se tiende a pensar, y seguramente Connie va a ir en ese sentido, de que es seguir agrandando el Estado y trabajar sobre el Estado. La rendición de cuentas no es solo para los trabajadores del Estado, porque los recursos para la salud, para la educación, para la vivienda, para el Sistema Nacional de Cuidado, es para el conjunto de la población y sobre todo para los sectores más desprotegidos de la sociedad. También para lo que muchas veces después se entiende como despilfarros, ¿no? Roberto Hernández, después voy con Conrado, que ha sido aludido. Gracias. Roberto. Tengo dos cuestiones, una para cada uno. Primero con Reed. La FUED promovió centros educativos, este año se inauguró con gran éxito. ¿Pararon hoy los docentes de estos centros? Se paró. Nosotros paramos como federación. Pero digo, los docentes del centro hoy no dieron clases. No dieron clases. Porque además los niños que van al centro son niños que vienen de la escuela primaria, que tampoco hubo clase. Está bien no mandar a los hijos a clase. Le digo porque hoy, en la entrevista que Neto tenía con nuestro productor Nicolás Núñez, decía que los padres tendrían que mandar a los hijos a clases más. En los días de paro como este, van más profesores que alumnos. Yo creo que los paros se hacen para respetarlo. Por lo ¿Y los tanto, padres no deben mandar a sus hijos? Yo creo que no hay que mandarlos. Pese a que los profesores vayan. Eso es una decisión individual de los profesores. Por convicción, los paros se realizan para respetarlo. Detrás de la medida de paro hay un reclamo legítimo. Por lo tanto, me parece mucho más importante discutir la legitimidad del reclamo que el impacto de la medida. Porque Entonces los paros son para estudiantes también. ¿Cómo? Los paros son para estudiantes, para los padres de los Se paraliza el país. Bien. Y una pregunta para José Lo, porque recién estábamos hablando de la unión de sindicatos y hubo por estos días un enfrentamiento con Marcelo Abdala que tuvo usted, José Lo, porque le quitaron el respaldo a una joven de SINAU, del sindicato de INAU. ¿Por qué se quitó el respaldo y cómo quedó esa fricción allí en la interna del PIT-CNT? A ver, me parece que hoy es más importante hablar del paro, pero no vamos a eludir la respuesta a una pregunta tan directa como esta. Son cuestiones de acuerdos políticos dentro de los sindicatos que han pasado históricamente en el movimiento sindical. Había un acuerdo entre dos agrupaciones de un sindicato en el marco del funcionamiento de un sindicato, que ese acuerdo se terminó en función de la elección que se va a presentar, que se va a promover en pocos días más en nuestro sindicato. Abdala lo criticó duramente en las redes sociales. Bueno, tiene todo el derecho a hacerlo. En realidad, en el secretariado ejecutivo lo que nos dijo era que teníamos razón. Y también nos dijo que este no era un problema del movimiento sindical, sino que era un problema del Partido Comunista, conmigo personalmente, en función de la decisión que habíamos tomado nosotros. Y yo respeté esa decisión porque en definitiva tienen derecho a tomarla, pero esto no tiene nada que ver con el tema de género o con el tema de, como se planteó allí, de que por ser minoría. De hecho, la compañera tuvo 2 años y medio siendo minoría en nuestro sindicato, representando al secretario ejecutivo del PIT-CNT, y nosotros tenemos varias compañeras que han representado, que son de la minoría de nuestro sindicato, que han representado al PIT-CNT en varias instancias. Y lo último que quiero decir sobre esto es que lo que a mí me parece raro, que lo que se me critica a mí puntualmente, quienes me critican no lo hacen. Porque yo fui de nuevo al secretario ejecutivo y no había nadie de la minoría del sindicato de Marcelo Abdala, ni de Fernando Pereira, ni de otros sindicatos, sino que estaban los mismos compañeros de siempre. Fuiste aludido, Conrado. Quiero además que hoy, o queremos, que tengamos mayor presencia de la gente que está opinando a través de las redes sociales. Teníamos allí algunas posibilidades. Ahora quiero con Ale ir a eso en un instante. Conrado, por favor, contigo. A ver, en primer lugar, el argumento de José Lo López de que se adhirió la gente porque hoy paró todo, es un viejo truco que tiene tantos años como el retorno democrático. Desde el momento en que se presiona a que no haya transporte, además los papás, las mamás o las abuelas que tienen a su cargo niños y adolescentes que tienen que ir
a la escuela y al liceo tienen que quedarse en sus casas, no pueden ir a trabajar, porque no saben qué corno hacer con los nenes, porque no es solo que no hay transporte, no hay una sola escuela abierta. Además, paran siempre los empleados públicos, por supuesto, no solo los del INAU, que representa a José López, COFE, todos los empleados públicos. Y todos los que paran provocan que el país entero, por eso yo hacía la cuenta, cuando dije contribuyen, es porque renuncian a llevar a su casa los 500 pesos el de los 15.000 y los 5.500 el funcionario de Gas Sayago, si es que paró, que me gustaría verlo, porque no, ese día hay que descontárselo, porque el único lugar donde no lo descontaban en una época era la Universidad de la República, que era la República de Jauja. Pero. No es cierto, dice en este momento Lalo. Pero ¿qué es lo que no es cierto, Lalo? Había más lugares donde no descontaban. Había más, había más demostración. Fue un hombre de gobierno que no conocía ni el gobierno. Por favor. Está hablando de cosas que no tiene. Usted no hable de los movimientos sindicales. Lo que está diciendo Lalo es que había peor situaciones, había otros lugares donde había beca para hacer paro. Eso es el sueño del pibe. Es decir, el paro se convertía en un feriado. Pero ahora normalmente no es feriado y a todo el que no va a trabajar el día del paro, como hoy, se pierde su jornal debiera ser muy a su pesar. Sin embargo, la presión del sector sindical y su enorme peso político, con la influencia en esos sindicatos importantísimos de funcionarios públicos, transportistas y docentes, hacen que el país se paralice en una acción completamente esquizofrénica, porque además, si hacemos una encuesta, hoy pongamos que pararon 400 o 500.000, yo trabajo en lugares donde no paró nadie, pero no trabajo en tantos lados y capaz que es poco representativo, pero en las lugares donde yo trabajo fuimos todos a trabajar. Pero suponiendo que fueran 400 o 500.000 personas que no fueron a trabajar, toda esa gente no puede soportar un minuto un cuestionario que diga, dígame 2 razones de la Conrado, plataforma. Una pregunta directa. ¿Tú concibes un país sin una central sindical? ¿A Uruguay sin el PIT-CNT? Me parecería maravilloso. Es decir, ahí está. Es más. Perdón, ahí está, es una concesión democrática. No tiene nada que ver. Totalmente democrática. Cambia de boca, te están vendiendo vencida. Por favor. Ahora venden en la farmacia. Por favor. Compran en la farmacia. A ver, no confundamos, yo no dije no tener una central sindical sería una bendición, porque los empresarios y los trabajadores negociarían al nivel de sus ramas, que es lo racional. Eso es lo que yo abogo siempre. Es un delirio lo que estás diciendo, que no tiene nombre. Cuando no hubo sindicato, nos caminaron por el lomo 3 veces y un malambo nos bailaban. Pero yo no dije que no haya sindicatos, Richard. Escuchá lo que digo, que no haya central sindical dominada. Escúchame, hoy. Primero que no hay central, hay una convención. En la conferencia de prensa, en la conferencia que hicieron Fernando Pereira y Marcelo Abdala, que yo me tomé el trabajo de mirarla porque está en el sitio YouTube del PIT-CNT, el informe que dio el presidente del PIT-CNT, 20 minutos, Fernando Pereira, que estuvo en todos los informativos, ¿sabes cuántas vistas tuvo a las 8 de la noche, que fue lo último que consulté? 23. Y la de Marcelo Abdala, que es el UNRWA, ha estado por acá y hemos discutido duramente, tuvo 5 y habló 15 minutos, porque no le están hablando a nadie razonable, porque nadie quiere escuchar eso. Entonces yo lo que dije es, sería fantástico que no existiera central sindical y que hubiera sindicatos que negocian con las empresas a nivel de las empresas. A ver, voy a decir lo siguiente. No quiero hablar de la época del 90-95, cuando no nos dejaban tener sindicatos y se caían los salarios, la desocupación, se caía todo. Y estaban los sindicatos. Tú negociaste conmigo. Estaban todos. Y en aquella época... En el año 90-95, y él negoció conmigo en mi casa. En aquella época, sin consejo salario. En aquella época yo negociaba, porque el sindicato bancario tenía mucha fuerza, lo querían golpear por todos lados para destrozarlo y no podían. Y por suerte no pudieron,
Y cuando se vino la crisis en el 2001, 2002, allí hubo un sindicato que ahí yo quisiera ver cuáles eran las encuestas que le daba en el país, en el conjunto de la gente, al movimiento sindical, cuando el movimiento sindical se paró para defender el país. Entonces, yo quiero decir lo siguiente, un empresario y asesor de empresas, que con todo respeto yo sé que es un gran empresario, un gran asesor de empresas, y que negoció brillantemente con nosotros cuando negociamos el convenio colectivo de la banca oficial, también lo tengo que decir, señor Conegiu, estoy hablando de que no quiere el movimiento sindical, que no exista la central de trabajadores. Vamos a hacer una cosa, Lalo. Vamos a hacer una cosa. Le voy a pedir un ejercicio a la producción. Le voy a pedir a la producción que recupere esa pregunta y la respuesta de Conrado. Antes me interesa saber qué está opinando la gente en las redes. Bueno, hay de todo, obviamente, ¿no? Pero creo que para resumir, porque para no leer específicamente todos los mensajes, resumir dos temas importantes, estaría bueno también que nuestros visitantes, nuestros invitados, hablen acerca de eso, porque me parece que muchas veces se plantea desde la población cuál es el papel del dirigente sindical, ¿no? Acá se ven mensajes, y si ustedes entran a Twitter, vayan a trabajar las 8 horas, ¿cuánto hace que no trabajan las 8 horas? Entonces, la pregunta técnica, ¿no? Me parece importante, ya que tenemos el micrófono, blanquear cómo es la relación del dirigente sindical con el trabajo con el gremio que representa. En el caso de ustedes, por ejemplo, ¿el dirigente sindical tiene una función 100% dedicada a la dirigencia sindical? Ajá. Quiero hacer la precisión de que ha sido convocado hoy, por ejemplo, José López en su condición de secretario general de COFE, Connie, así que va más allá todavía de lo que tuvo. Y el presidente de COFE, que es del Partido Socialista de los Trabajadores. Respondemos a Ale Labraga. Yo particularmente estoy liberado de mi carga horaria en mi lugar de trabajo, que es un hogar del INAU de Flores, donde trabajaría 6 horas y le dedico prácticamente todo el día a la militancia sindical a nivel nacional, tanto en mi sindicato de base, que es el sindicato del INAU y del INISA, y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado y la participación en el PIT-CNT. Claro. Por lo tanto, yo cumplo mucho ¿Tu salario más horas. de dónde viene? ¿De esa No, a mí me paga, paga nosotros tenemos un convenio de licencia gremial que establece un cupo de horas para los trabajadores, para la militancia sindical, cuestión que está reflejado en la propia Constitución de la República y que se establece en el marco del derecho de huelga y en los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, lo cual establece claramente que se puedan hacer estos convenios, y nosotros tenemos una bolsa de horas que se determina para la militancia sindical de los trabajadores del INAU en este caso. Eso me parece muy importante dejarlo planteado, ¿no? Porque se ven estos planteamientos y en el día a día también. ¿Quiere responder, Richard? Cosa que la totalidad de los trabajadores que yo represento lo tienen clarísimo, así que por algo me siguen votando, vamos a ver si en la próxima elección me votan o no. La legitimidad del dirigente sindical se lo dan sus propios trabajadores. Debe ser una de las organizaciones que más fluidamente hay elecciones todos los años y es con voto secreto en la inmensa mayoría. Por lo tanto, se refrenda allí, ¿verdad? Pasaría la pregunta de otro lado. ¿Cuántas horas activas tienen los abogados laboralistas que representan a las empresas en los consejos de salario? Cuando muchos de esos no saben ni a quién representan, porque hay algunos que están en 10, 12, 13 y hasta 15 mesas de negociaciones. Entonces, por lo tanto, hay un grado de profesionalismo que me parece bien, pero siempre se busca la bala para otro lado. Era cuando se decía, dirigente sindical llegó a diputado, a senador o ministro estos últimos años. Pero nadie se asombraba cuando de la Cámara de Industria o la Cámara de Comercio o la Federación Rural proveían ministros permanentemente. Pero no es así, es legítimo. Richard, no es así. ¿Cómo no no? hicieron carrera en la Cámara de Industria para salir diputado. Yo te recomiendo, es el mundo al revés. Hace un día en las farmacias de Montevideo y el interior se vende, no vayas más a esa boca porque te hace mal lo que estás fumando. Acá hicieron carrera en las cámaras, te puedo dar nombres del 85 para acá, y me parece muy legítimo, Defienden sus intereses, tienen su bandera política, tan legítimo cuando un dirigente sindical pasa a ser ministro. Entonces, creo que eso es la democracia, tiene que haber más tolerancia, no podemos flechar la cancha por un lado o para el otro. Entonces creo que el dirigente sindical en este país, por suerte, conozco otros casos en otros países que es muy distinto, está legitimado por sus compañeros que si no les gusta, votan a otro y lo sacan. Tengo la grabación de lo que dijo Conrado Hughes hace minutos, eso vendrá luego de la pausa.
No. Edita, no, ahora no, ahora edita sin edición, tal cual. Formulada la pregunta y la respuesta. No, pero me la deja después de la pausa, director. Y mire, ¿sabe qué? ¿Qué hora es ahí en la pantalla, Ale, por favor? 21:12. ¿Y 12? Sí. ¿Y 15? Y 16, más o menos, vamos a estar de vuelta. 3 minutos y algo en la pausa y volvemos a todas las cosas. Vamos a... dijo Fernando Pereira hoy, este paro fue un sacudón. Ahora, el ministro Murro entendió que no es atinada la medida y que él, en alguna forma, rechaza esta medida de hoy en particular, o por lo menos la matiza con su opinión. Dice que no estuvo de acuerdo, pero de eso vamos a hablar más adelante. Ahora, hubo una pregunta concreta y una respuesta también concreta de Conrado Hughes. Aquí está la grabación. Antes queríamos hacer un acercamiento, ¿no? No, empezamos. Vamos a escucharlo. Sí, vamos a escucharlo y después le pedís disculpas. Después le pedís disculpas por lo que dijiste. Yo creo que le leí la mente. Sí, pero después le pedís disculpas por lo que le dijiste. Capaz que no. No, pero digo por lo otro. Pero para recular la tengo bien aceitada. Pero por lo de la boca. Por favor. ¿Sí? Eso no. Por favor. Retiramos. Fue una chanza. Pero no me gusta. Bueno. ¿No te gustó? ¿La marca o el lugar? No, una chanza. No. Una chanza. Una chanza y queda en esa. Pero ahora sí, ¿qué le preguntaba a Connie y qué respondía? A ver. ¿Concibes un país sin una central sindical? ¿A Uruguay sin el PIT-CNT? Me parecería maravilloso. Es decir, es lo que dije. Sin el PIT-CNT. El PIT-CNT no quiere decir ni la FOEM, ni el sindicato de cuestión, ni a EBU, pero hasta los de la UNOT me bancaría. Pero nosotros somos el PIT-CNT. Y usted no tiene ningún derecho porque se va a atacar la democracia. Se lo quiero decir con todo de ninguna manera. Sí, señor. No, señor. Sí, señor. De ninguna usted manera. ataca. De ninguna manera. Porque no quiere. Me parecía maravilloso. No, me parecería maravilloso que no hubiera central sindical. A mí me parecía maravilloso que hubieran habido políticas en este país. Está perfecto. Que hubieran estamos buscado, en el terreno. Y me parece. Estamos en el terreno de los temas opinables. Sí, pero ¿sabe una cosa? Me hubiera parecido muy buena muchas cosas. Y no hubiera planteado. Tendría que haber desaparecido el partido político de ese momento o la organización empresarial, para nada. Porque yo creo que la sociedad debe precisamente tener organizaciones muy fuertes de uno y otro lugar. Usted porque a usted le parece muy bien que no tengan los trabajadores la fuerza que tenemos que tener todos unidos. Nada más. ¿Las cámaras empresariales? ¿Y las cámaras empresariales? Las cámaras empresariales cumplen una función, nunca en la vida dije que son muy esas importantes. No deberían desaparecer. No, yo digo que debieran desaparecer. La central sindical es supraorganización sindical, es decir, es un lugar en donde coordinan. Y yo lo que digo es, para mí, el tema sindical debiera ser objeto de negociación colectiva a nivel de las empresas. Para cerrar este asunto, entiendo la consulta de Roberto en cuanto a que hay una confederación empresarial ahora que nuclea. Sí, nada, esa ni pincha no la ni querés, corta, no la querés. No sirve para nada. Yo quería decir una cuestión seriamente, digamos, ¿no? Porque más allá de lo que pueda tener, digamos, el show, el programa, atacar al movimiento sindical y a la central sindical, a la convención sindical, es tener un pensamiento profundamente antidemocrático, porque el movimiento sindical ha sido históricamente un organismo que ha defendido la democracia de nuestro país. Y creo que eso ha quedado... ¿Qué democracia defienden si todos los días hacen declaraciones por Venezuela, Maduro y todos los dictadores del mundo? Por favor, Joselo. Daniel, yo quería decir eso. Y si me permitís, Richard, brevemente, para que luego hagas tus comentarios, el programa, el debate, que muchas veces se ponga intenso, si algunos lo entienden como Joe, como parece ser tu caso,
está muy bien, es legítimo que lo piensen, pero lo que pretendemos es eso, que se intercambie, pero con convicción, con fundamento. No quise atacarlo en ese sentido, sino porque, digamos, hay veces que el acaloramiento de la discusión puede prestarse a esa interpretación. Decía Richard. Primero, antes que nada, las diferencias mías son políticas. Jamás eran personales porque no. Y me parece muy legítimo que cada uno tenga y desarrolle, y por suerte en este país puedan expresarlo libremente, así estemos en las antípodas, como lo estamos ahora. La organización sindical PIT-CNT, PIT en su momento, increíblemente entonces, habría que actualizar a la dictadura del 81, porque estaba contemplado en la ley de asociaciones profesionales. Era de tercer grado. Primer grado el sindicato, segundo la federación, y un tercer grado las que nucleaban a todos. Por lo tanto, yo me parece que es muy legítimo, tan legítimo como una cámara empresarial que nuclea arriba, porque ve la visión global, ve el universo. Entonces me parece que está... Ahora, no se le puede dar una connotación política e ideológica, porque desde mi convicción representa a trabajadores, a la clase obrera principalmente. Entonces, creo que me parece que le ha hecho mucho bien además a este país, el 81, 82, 83, 84, junto con organizaciones sociales, organizaciones políticas, la CONAPRO, fue un movimiento sindical pujante que dejó gente en la calle. En pleno 83 torturaron compañeros de la UJC, de las Juventudes, de la FEU y de ACEP en aquel momento. Yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando uno señala que hay... Yo no le desconozco la legitimidad y el derecho que tiene Conrado de poder opinar así. Yo me resguardo, cuando en el acaloramiento me resguardo tener una palabra de mucho respeto a organizaciones que han dado lo mejor de sí y lo mejor es su militante. Si después discrepamos en el accionar, en el hecho, en los comentarios, en las plataformas... En este debate acalorado, Conrado puso un punto en una llaga que duele, y es el asunto de las concepciones internacionales que tiene el PIT-CNT, y mencionó también lo de Venezuela. Si les parece, vamos a abarcar ese tema, ¿no? Aquella cuestión de que muchas veces se pide no injerencia para determinadas circunstancias y sí se puede llegar a entender como injerencia sobre otros asuntos. Pero antes me interesa ir a lo que opinó la gente. Tenemos una encuesta en la calle, nuestro equipo de producción salió a consultar qué es lo que siente la gente ante una medida de estas características, un paro general. Están aquellos que sostienen que es legítimo, y es cierto también. Muchos se alinean a que los sindicatos fortalecen los sistemas democráticos. ¿Qué decía la gente? A ver. ¿Qué opinás del paro del PIT-CNT? Me parece bien que se hagan sentir los reclamos de los trabajadores y bueno, y si complica para uno, bueno, yo qué sé. Uno también es trabajador y también tiene sus reclamos para hacer y también si tiene que interrumpir actividades, la hace. No, estamos mal con esto del PIT-CNT. O sea que usted con el paro no está de acuerdo, mañana. No estoy de acuerdo para nada. Es una buena manera de hacerse notar, de hacerse sentir. Y opino que está bien porque buscamos una mejora en la educación. Mira, para mí me parece que no estaría bien porque el país debe seguir funcionando. Bueno, que los derechos de los trabajadores tienen que existir y que se debe luchar, sí, pero no con un paro tan general como este. Puede implicar que a otro embrome. Yo creo que toda movilización está bien. Los trabajadores están ejerciendo su derecho constitucional y que bueno, que es una medida absolutamente legítima, obviamente. Sus razones han sido explicitadas en la prensa. Bueno, no tengo obviamente ninguna objeción en particular sobre una medida de carácter constitucional, sobre el ejercicio del derecho de huelga. Y las redes siguen opinando sobre este asunto. Hay una consulta respecto a por qué el PIT-CNT no tiene personería jurídica. Bueno, la verdad que no tengo muy claro por qué no la tiene, porque nunca se tramitó, creo. ¿Y no sería necesario en estos tiempos? Yo creo que... ¿Me permitís, José Lo? Sí, Lalo y Richard tienen mucho más experiencia que yo. Cuando se creó la Convención Nacional de Trabajadores, en aquel momento se trató de que las corrientes que venían de los distintos sindicatos no tuvieran peso, ¿verdad? Es decir, porque tenía una más peso que la otra para decidir cosas. Y entonces se resolvió que para poder reformar el estatuto se necesitaba un 70%, 66%, creo. Y bueno, para poder llegar a todo eso hay que llegar a esa solución, a hacer un estatuto y que además implique que lo reformemos y entonces podamos presentarlo ante el Ministerio de Cultura.
como nunca nos pusimos de acuerdo con el estatuto, porque Richard se ha pasado tirando, no sé si ustedes lo han escuchado cada rato, dice convención, ¿verdad? Convención. Bueno, somos convención, somos plenario, para mí soy plenario, ¿verdad? Para otros puede ser central o confederación. Entonces lo que decidimos, y se mantiene así. Claro, ese es el problema. pero no sería importante. Yo creo que sí, que sería Sí, importante. claro. Sería importante porque el mundo cambió y porque a la prueba está. Es importante que una organización de esta característica tenga una proximidad jurídica. El tema es ponernos de acuerdo en el texto, pero bueno, si hay una obligación de hacerla, se debería hacer. No me quita el sueño, me parece que sí que hay que hacerla, que tiene un grado de legitimidad jurídica Pero que hay además que hay corresponderla. quienes lo asocian con el tema de la transparencia. Para mí no es un tema de vida o muerte. A ver. Y estoy de acuerdo que se haga. Yo pregunto, supongan por ventura que aprovechando las herramientas que nos da hoy la tecnología, cada ciudadano, de la misma manera que los que quieren consumir maruja, tienen que llevar todo al correo y después poner el dátil en la farmacia, que todos los ciudadanos que trabajan y figuran en el BPS tuvieran la posibilidad, por vía del sistema de las herramientas portátiles tecnológicas, cuando viene una cosa como esta, que es una decisión que tomaron 40 tipos adentro, que son todos hombres, ¿no? Adentro del plenario del PIT-CNT, para parar a 400, 500 o medio millón de personas que votaran a ver si están de acuerdo y leerían la plataforma y dirían estoy de acuerdo o no. Jamás se les va a ocurrir decir, ¿por qué no ponemos a algunos a trabajar en este tema? Porque nos encantaría que cada uno estuviera libre. No, el sistema es el que hizo en su momento, adentro del Ministerio de Trabajo, los sindicatos más radicales, que en su momento incluía al señor José López, llevándose unas puertas por delante. Por una alusión, por una alusión. A mí me gustaría de la misma manera que yo me rectifiqué con la chanza, que se rectifique Conrado con la terminología. No son tipos, son trabajadores que están allí. Podés estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que resuelva. El tono peyorativo creo que no se adhiere y realmente puede ser tan ofensivo como lo que tú recibiste de mi chanza. Por una alusión, por favor, Joselo. Me parece que no me siento aludido por los agravios que dice el señor Hugh, porque en realidad los sindicatos tenemos una forma de expresarlo que es absolutamente amparada en el derecho de huelga. Y cuando nos hemos equivocado, porque en algún momento nos hemos equivocado, hemos tratado de corregir los errores que hemos cometido. Y muchas veces, cuando tenemos que ocupar y tenemos que abrir una puerta intempestivamente, lo hicimos y lo vamos a volver a hacer si es necesario, porque así entendemos el movimiento sindical. No, yo creo que dos cosas. Primero, por supuesto que comparto que el PIT-CNT tiene que tener personalidad jurídica, comparto que hay que transparentar todo lo que quiera transparentarse si hay cosas que son oscuras, pero yo voy a decir lo siguiente. En mi sindicato, yo ahora no estoy, soy afiliado a EU en la parte de los jubilados, pero no estoy militando. Por tanto, hay cosas que las de hoy no, pero normalmente en mi sindicato votaban 15.000 bancarios y bancarias y trabajadores del sistema financiero. 15.000. ¿Está claro? Creo que eso es una cuestión muy transparente. No más. Hicimos asambleas, perdón, no te doy 15.000. Hoy hay menos bancarios, por eso hay menos para otros. Pero hicimos asambleas de 8.000 trabajadores en el cilindro, 7.000 en el Gastón Welfi, que no sé si hay otras organizaciones de la sociedad civil que lo han hecho. Yo no he visto nunca a las cámaras empresariales o a las empresas que asesora Conrado Hugh hacer asambleas con todos los accionistas a ver si las cosas que están haciendo se pueden ver públicamente. Está en la ley, y las Lalo. distribuciones, Está en la ley. En la ley también está, señor Conrado, también en la ley está lo que hace el movimiento. Escuche. Pero las sociedades anónimas, pero si fueran sociedades anónimas, ver, tienen esa regla. Mi mamá decía, una cosa es ser educado y otra saber aprendido. Pero dice que no ha aprendido educación. Escuche. No, Lalo, termina con eso. Termina con eso. Escuche. Porque estamos hablando de la gente. ¿Está? En la ley dice que los trabajadores pueden organizarse en los sindicatos y armar como ellos estimen
porque se toma de la Organización Internacional del Trabajo, que es una organización dependiente de las Naciones Unidas, cómo se deben de organizar los sindicatos. Y acá, a este país, vinieron ya varias organizaciones, expertos de la OIT, y han reconocido que el movimiento sindical uruguayo es un movimiento sindical muy particular. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no tiene errores? Estamos llenos de errores. ¿Sabe qué pasa? Es un movimiento vivo que está compuesto por hombres y mujeres, ¿tá? Y que por supuesto que cometemos errores. Ahora, de decir que hay que buscarle, que no, bueno, la transparencia, sí, se pueden buscar muchas cosas y yo comparto. Gracias, Lalo. Gracias. El debate está caliente, el WhatsApp está que arde también, lo va a tener Ale Labraga en los próximos minutos. Y además, vamos a hacer una pausa. En este caso, vamos a mirar el reloj de la pantalla y nos comprometemos a que en 6 minutos y medio estaremos otra vez acá. Está el tema Venezuela, la opinión de la gente en WhatsApp, en Twitter, en Facebook y lo que diga este panel y los invitados sobre Venezuela. La gente a veces dice, ¿por qué no reivindicar, que es legítimo, aquello de mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, en fin, que la distribución de la riqueza sea más equitativa? Pero ¿por qué meterse con la situación interna de Venezuela? Bueno, de eso vamos a hablar luego de la pausa. 6 minutos. Seguimos en todas las voces, está José Lorenzo López, que es el secretario general de COFE, y además Richard Reed, secretario de la FUEB, de la Federación de la Bebida. ¿Cómo se decía cuando algo te brotás cuando el PIT-CNT encarna posturas ideológicas vinculadas, por ejemplo, a Venezuela, Richard? Yo creo que es muy legítimo que haya una serie de compañeros que vean a Venezuela desde el enfoque que se está diciendo, es legítimo. Así fue con la Unión Soviética, así fue, ¿verdad? Con Ceausescu, así fue con muchos. Es legítimo, cada uno tiene su corazón y lo expresa. Lo que me parece mal es que se invoque la representatividad de todos, porque yo, en minoría, opino distinto. Yo creo que lejos está de una democracia el régimen venezolano hoy, y que además aquello de que la CIA, el imperialismo, el 1,5 millones de gente que sale a la calle, los 7 millones que fueron a votar, si son agentes de la CIA, el laburo de la CIA es fenomenal. Hay un hecho real, hay que reconocerlo, hay una falta de libertad, la democracia se está cayendo, entonces me parece que deberíamos de ser solidarios con los trabajadores y los estudiantes que están siendo apaleados, perseguidos, y muertos, represivos, igual que fuimos nosotros en otros tiempos. ¿Hubiera hecho paro hoy en Venezuela? José Lo. No, yo en este tema, a ver, yo tengo una simpatía por el proceso revolucionario de Venezuela en sus inicios, pero creo que en esta última etapa la situación que está viviendo Venezuela es bastante compleja. Y creo también que la situación que se generó a partir de la presencia de nuestro secretario general del PIT-CNT en Venezuela y esa invocación de la representación no solo de los trabajadores sino del pueblo, el propio Marcelo Abdala reconoció que había sido un exabrupto porque no tenía esa representatividad. No fue discutido ese viaje para, de alguna manera, tomar una postura de esa característica, de la misma manera que tampoco con lo que sucedió con la visita de 4 compañeros del PIT-CNT a Israel, y no por la visita en sí, porque el internacionalismo siempre ha sido una bandera importante del movimiento sindical. Y nosotros compartimos que hay que relacionarse con todas las centrales sindicales y los trabajadores del mundo. Y a veces con aquellos que no tenemos tanta afinidad ideológica. El problema es qué es lo que se dice después que estamos ahí. Y a veces hay manifestaciones que creo que no son felices y que no representan a la totalidad del movimiento sindical. ¿Esto se internalizó al debate del PIT-CNT? Se internalizó, en los dos casos se discutió, se entendió claramente de que en las dos situaciones había habido alguna expresión que no había sido feliz, sobre todo porque no solo en el caso de Venezuela, en el caso de Israel, donde se felicitó, digamos, el Estado Democrático de Israel, cuando también sabemos y de alguna manera se saludó el sionismo. Bueno, son cosas que evidentemente el movimiento sindical en su conjunto nunca las debatió y cada vez que las debate tiene posturas bastante diferentes a las que se expresaron así. Lalo Fernández, ¿sobre esto? Bueno, yo creo que, primero, sobre Venezuela,
lo he manifestado varias veces, y lo he manifestado al propio embajador, que el cual me une una gran amistad, en el sentido de que el problema de Venezuela, cuando empezó a partirse en dos bandos, ¿para dónde se resuelve? Si no es dialogando, no salimos. Y veo que el problema del diálogo en Venezuela cada vez está más lejos de las dos partes. Pero por supuesto que lo primero, afirmación... Richard Reed tiene su opinión. Por eso. Él tiene la suya. Y creo que tiene razón de que todos los trabajadores y trabajadoras no opinamos igual, y que en esto tenemos que ayudar e insistir, no decir estamos en contra porque el imperialismo, sino insistir en que el diálogo es verdaderamente el camino para resolver los problemas democráticos en Venezuela. Si no, se va a desbarrancar aún más. Los mensajes, Ale. A través del 095-453-542 ustedes también se comunican, nuestro WhatsApp. Dice, por ejemplo, uno de los televidentes, los sindicatos son un mal necesario. Lo peor es el gobierno que exprime al trabajador y mantiene al que no hace nada. Otro de los mensajes, en este caso de Lu, dice, si es que estamos en democracia, ¿por qué no nos dan la chance de elegir a los trabajadores si queremos paro o no? Y cierro con Daniel, que se pregunta, si no hubiera PIT-CNT, ¿quién controlaría a los explotadores en general? Bueno, con esto estamos cerrando. Conrado, algunos comentarios finales. Hoy decimos que muchas veces la configuración del programa determina que hace un tiempo, no tan lejano, Óscar Andrade estuvo como arrinconado porque lo atacaban en su defensa por el centro y la derecha. Hoy te han correteado por la izquierda, Conrado. Sí, pero me tiene completamente sin cuidado, porque además me fijo los que... yo sigo muy de cerca estas cosas. Y la verdad es que estoy muy satisfecho de la repercusión que ha tenido en Opino Todas las Voces. Hay gente que le parece bien lo que yo digo, hay gente que le parece mal. Eso se trata. Hay gente que quiere al PIT-CNT y hay gente que no quiere al PIT-CNT. Yo soy uno de esos. Ahora, que yo haya dicho y que insinuaran y insistieran hasta ver una versión de que yo lo que decía era que no tiene que haber sindicatos, yo lo he dicho en todos los lugares que sea necesario. En una sociedad, además piensen digamos, ¿ustedes creen que el PIT-CNT domina en los países importantes, tiene el peso que tiene acá? No, es un atraso lo que tenemos. Ni Alemania, ni Francia, ni Finlandia, ni Eslovenia, ni Lituania, ninguno tiene sindicatos con este poder, por ejemplo, de hacer un paro. A ver, la única metáfora que se me ocurría hoy pensando en por qué hicieron este paro es porque hacía un año que no hacían un paro general. Y hay un problema del estado físico. El estado físico, es decir, es la pretemporada, de los equipos de fútbol en el verano en el hemisferio sur. Van a mover los músculos, pero resulta que no movieron los músculos de nadie. Enterraron a la sociedad uruguaya en un día triste. Yo creo que el Uruguay se debe un debate a partir de la legitimidad de las organizaciones y su accionar, un debate que vaya a fondo con respecto al trabajo, con respecto hacia dónde va el mundo del trabajo en Uruguay, qué significa la robótica, la informática, cuál será la matriz laboral, la matriz del trabajo dentro de 10, 15, 20 años, y deberíamos discutir seriamente una reforma educativa que ponga al Uruguay de cara a un siglo XXI que se nos está pasando y nosotros lo vemos de afuera. Teníamos esos temas planteados también para hoy, será en otra oportunidad. Muchas gracias, Richard, también a vos, Joselo. Lalo, muchas gracias. Simplemente decir una cuestión. Sí. Seguiremos levantando la bandera de la Central de Trabajadores que tan bien nos orientó José Pepe Delía, y que muchos negociaban y dialogaban con Pepe Delía y que parece que ahora la central no recibe. Y yo comparto que hay que discutir todos los temas lo más abiertamente. Y ojalá que por lo menos aquí se hayan determinado algunos disparadores para ese debate. Gracias, Roberto. Gracias, Connie. Gracias, Ale, por tu valentía. Nos vamos a ver el próximo martes, 20 y 30, con todas las voces por Montecarlo Televisión. Que pasen todos muy bien.